Hola y bienvenido a un vídeo más. Esta vez vamos a hablar sobre un tema de mucha actualidad, que es Taiwán, el tema de Taiwán. Algunos especialistas en el tema advierten de que de que podría haber una guerra entre Estados Unidos y China. Y los augureros de turno dicen que también podría haber una tercera guerra mundial. Podría ser la mecha que encendería una tercera guerra mundial. ¿Realmente China tiene fundamentos para decir que Taiwán es China? ¿Por qué Taiwán se independizó de China? ¿Hasta qué punto está Estados Unidos dispuesto a defender a Taiwán? Joe Biden dijo que defendería a Taiwán hasta las últimas consecuencias. En el vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. En primer lugar, tenemos que empezar viendo cuál es la historia de Taiwán. La historia de Taiwán es compleja y tiene muchas facetas debido a su ubicación estratégica en el mar de China Oriental y su relación histórica con China. Los primeros registros de asentamientos humanos en Taiwán se remontan miles de años atrás. La población autóctona son tribus indígenas austronesias, que fueron los habitantes originales de la isla, con una cultura distinta y una sociedad agrícola. En el siglo XVII, exploradores portugueses y holandeses llegaron a la isla de Taiwán y establecieron asentamientos comerciales. Sin embargo, en el año 1683, el imperio chino de la dinastía Qin anexó Taiwán y la convirtió en una provincia de China. Después de la Primera Guerra entre China y Japón, en el año 1895, China tuvo que ceder Taiwán a Japón en el Tratado de Shimonoseki. Digamos que Japón le quitó Taiwán a China. Taiwán fue dominado por Japón desde el año 1895 hasta el año 1945. Durante este periodo, Japón modernizó la infraestructura de Taiwán y promovió políticas de asimilación cultural. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón renunció a Taiwán y la isla de Taiwán fue devuelta a China en el año 1945. Como he dicho antes, Japón en el año 1895 le quitó la isla de Taiwán a China mediante el Tratado de Shimonoseki y Japón tuvo a Taiwán bajo su control desde el año 1895 hasta el año 1945. Administración del KMT. Desde el punto de vista de Taiwán, la guerra civil tuvo un impacto significativo y determinó el futuro de la isla, de Taiwán. Por eso tenemos que hablar de la guerra civil china. La guerra civil china tuvo lugar entre el año 1945 y el año 1949 y fue un conflicto que enfrentó al Partido Comunista de China y al Kuomintang, también llamado KMT, liderado por Chiang Kai-shek. Seguro que te estarás preguntando, bueno, ¿qué es eso del KMT, del Kuomintang? El Kuomintang es un partido político de China que desempeñó un importante papel en la historia de China. El KMT Kuomintang se fundó en el año 1912 por Sun Yat-sen. Fue al principio una organización revolucionaria con el objetivo de derrocar a la dinastía Qin y establecer una república en China. El KMT Kuomintang, que va a ser el rival del Partido Comunista de China en la Guerra Civil China, el KMT se convirtió en el partido gobernante después de la Revolución de Xinhai, en el año 1911. Esta revolución puso fin al sistema imperial en China, concretamente derrocó
a la dinastía Qin. Sin embargo, el partido, el KMT, experimentó dificultades y divisiones internas tras la muerte de su fundador Sun Yat-sen en el año 1925. Chiang Kai-shek, uno de los líderes prominentes del KMT, asumió el liderazgo del partido y lanzó una campaña para unificar China bajo el control del KMT. Durante la Segunda Guerra entre China y Japón, la Segunda Guerra entre China y Japón tuvo lugar desde el año 1937 hasta el año 1945. El KMT lideró la resistencia china contra la ocupación japonesa. El KMT se enfrentó a Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial y después de ser derrotado Japón, el KMT y el Partido Comunista Chino reanudaron su conflicto y así fue como se llegó a la Guerra Civil China. A pesar de recibir apoyo de países como Estados Unidos, el KMT fue derrotado por las fuerzas comunistas y se retiró a Taiwán en el año 1949. Por eso a Taiwán se le llama República de China y a China se le llama República Popular China. En Taiwán, el KMT estableció un gobierno provisional y continuó considerándose a sí mismo como el gobierno legítimo de toda China. Durante décadas, el KMT gobernó Taiwán bajo un régimen autoritario. Fue a partir del año 1980 cuando se produjeron reformas políticas y se promovió la democratización, lo que llevó a la pérdida del partido político KMT en el año 2000. Aunque el KMT ya no es un partido gobernante en Taiwán, sigue siendo uno de los principales partidos políticos en el país y ha participado en elecciones presidenciales y legislativas. Además, el KMT ha buscado mejorar las relaciones con China continental y ha abogado por la reunificación pacífica de ambos lados del estrecho de Taiwán. Guerra Civil China. La Guerra Civil China fue un conflicto que tuvo lugar desde el año 1945 hasta el año 1949 y que va a enfrentar al Partido Comunista de China y al Kuomintang, KMT. ¿Vale? Pero antes tenemos que hablar de la ideología de los dos contendientes, del Kuomintang, KMT y del Partido Comunista de China. El Partido Comunista de China se fundó en el año 1921, liderado por Mao Zedong. La ideología se basaba en el marxismo-leninismo y promovía la creación de una sociedad socialista. Para que te hagas una idea, lo que pusieron en la antigua Unión Soviética, Cuba, Rumanía. El Partido Comunista de China buscaba establecer una República Popular China gobernada por el proletariado, una dictadura del proletariado, y querían abolir la propiedad privada en favor de la propiedad estatal o colectiva. El objetivo de Mao era eliminar las desigualdades sociales en China y promover la igualdad económica a través de la redistribución de la tierra y de los recursos. El Partido Comunista de China también defendía la lucha de clases y veía a los campesinos y trabajadores como la fuerza motriz de la revolución. El Partido Comunista de China promovía una guerra de guerrillas y movimientos de masas para movilizar y organizar a las masas populares en la lucha contra las clases dominantes y el imperialismo extranjero. ¿Vale? Esa es la ideología del Partido Comunista de China. Era un partido de ideología marxista y quería acabar con la propiedad privada. Vamos a hablar ahora sobre la ideología del KMT, el otro contendiente de la guerra civil entre China, entre el KMT y el Partido Comunista de China. El KMT se fundó en el año 1212 bajo el liderazgo de Sun Yat-sen y se basaba en una mezcla de ideologías, incluido el nacionalismo chino, el confucianismo y algunas ideas occidentales. El KMT
defendía la creación de una China unificada y moderna, y buscaba establecer una república democrática basada en los tres principios del pueblo. Estos tres principios del pueblo en los que se basa la ideología del KMT son nacionalismo, democracia y bienestar del pueblo. Así, el KMT, que como he dicho antes es el contendiente del Partido Comunista Chino en la Guerra Civil China, abogaba por un sistema político multipartidista y una economía mixta con un sector privado fuerte. En su visión, China debía modernizarse a través de la industrialización y la adopción de tecnología occidental. El KMT también veía a China como una nación multiétnica y buscaba promover una identidad china unificada. Si el KMT hubiera ganado la guerra, China no hubiera perdido el tiempo que perdió con el Partido Comunista Chino, porque la guerra la va a ganar el Partido Comunista de China. Pero fíjate que el KMT promovía eh, el adoptar tecnología occidental. Era vamos, querían abrirse a la economía, algo parecido a lo que hizo Japón. Así que si el KMT hubiera ganado la guerra en China, China hubiera acertado. Pero bueno, no fue así. Ganó el Partido Comunista de China. A lo largo de la guerra civil china, las diferencias ideológicas y los objetivos políticos de ambas partes, el Partido Comunista de China y el KMT, se manifestaron en sus estrategias políticas y tácticas. El Partido Comunista de China llevó a cabo una guerra de guerrillas y movilizó a masas campesinas, mientras que el KMT confiaba más en las fuerzas militares convencionales y tenía el apoyo de sectores más conservadores de la sociedad. La victoria del Partido Comunista de China en la Guerra Civil tuvo un impacto significativo en la historia y el desarrollo político de China. Después de la victoria, el Partido Comunista Chino estableció la República Popular China en el continente, implementando políticas socialistas y promoviendo una transformación social y económica radical. El KMT se retiró a la isla de Taiwán, donde mantuvo su afiliación a la República de China. Como he dicho antes, esa es la razón por la que a Taiwán se le conoce como República de China, mientras que a China se le llama República Popular China. Entonces el KMT, tras perder la guerra, se retiró a Taiwán y estableció un gobierno separado. China y Taiwán tras la guerra. Tras la guerra, lo que va a pasar es que China va a fracasar una y otra vez, ya que China implementó medidas marxistas, comunistas, mientras que Taiwán va a tener éxito. Se va a convertir en uno de los tigres de Asia, junto con Singapur. Uno de los tigres de Asia me refiero que es un país muy rico, un país a la vanguardia mundial en tecnología, concretamente en el tema de los semiconductores. Taiwán se ha convertido, ha tenido un éxito total. Después de la victoria del Partido Comunista de China en la Guerra Civil China en el año 1949, tanto la China continental como Taiwán experimentaron caminos económicos y desarrollos muy diferentes, que es de lo que vamos a hablar ahora. En la China continental, Mao Zedong implementó una serie de políticas económicas y sociales que buscaban transformar la sociedad china hacia el socialismo. Esto incluyó la colectivización de la agricultura y la nacionalización de la industria, lo que llevó a la formación de comunas agrícolas y empresas estatales. Digamos que se abolió la propiedad privada. En la década de 1950, China se embarcó en el Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante fue una campaña que buscaba acelerar el desarrollo económico de China a través de la movilización masiva de recursos y la industrialización rápida. Eso es lo que pretendía el Gran Salto Adelante. Sin embargo, el Gran Salto Adelante resultó un auténtico fracaso y causó una grave hambruna y pérdida de millones de vidas. Se estima que murieron unos 12 millones de personas de hambre tras esa aventura del Gran Salto Adelante. A finales
de la década de 1970, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China implementó reformas económicas conocidas como la reforma y apertura. Esto fue otro intento de tener éxito en la economía. Estas reformas, conocidas como reforma y apertura, buscaban liberalizar la economía y permitir la inversión extranjera y la iniciativa privada. China ya parece que se estaba dando cuenta de sus errores. Se introdujeron medidas como la descentralización de la planificación económica, la creación de zonas económicas especiales y la apertura gradual al comercio internacional. Estas políticas de reforma y apertura resultaron en un crecimiento económico en China. Así China se convirtió en la segunda economía más grande del mundo. China se centró en la exportación de productos manufacturados y se benefició de una mano de obra abundante y relativamente barata. Además, China atrajo inversiones extranjeras y se convirtió en un importante centro de fabricación global. ¿Vale? Esa es la evolución de China tras la guerra que terminó en el año 1949. Fue un fracaso, sí, que al final me pueden decir, bueno, China se ha convertido en la segunda potencia, sí, pero China perdió el tiempo. Si China hubiera hecho lo que va a hacer Taiwán ahora, probablemente hace tiempo ya que sería la potencia mundial. Después de su retirada a Taiwán, el KMT, en el año 1949, el KMT es el Kuomintang, bueno, pues allí en Taiwán se estableció un gobierno separado y continuó considerándose como el gobierno legítimo de China. Digamos que el KMT se consideraba como el gobierno legítimo de China. En Taiwán se implementaron políticas económicas que promovieron la industrialización y el desarrollo económico. Unas políticas económicas diferentes que van a tener un éxito rotundo. Taiwán experimentó un crecimiento económico conocido como el milagro de Taiwán. Se promovieron industrias como la electrónica, la tecnología y la manufactura, y se fomentó la inversión en educación y tecnología. El gobierno de Taiwán implementó políticas económicas liberales y fomentó la apertura al comercio internacional. Así, Taiwán se convertía en uno de los tigres asiáticos y va a lograr un alto nivel de desarrollo económico. Vamos, éxito rotundo. Actualmente Taiwán, Corea del Sur, Singapur son los tigres de Asia. Japón ya ha caído. Por cierto, te recomiendo que veas los vídeos que hice sobre Japón. Hice 3 vídeos. El primero va sobre la revolución Meiji, cómo Japón consiguió pasar de ser un país medieval a ser una potencia mundial, cómo Estados Unidos sacó a Japón de la pobreza y cómo Estados Unidos también mediante una serie de políticas económicas le va a permitir a Japón una serie de ventajas y Japón se convirtió en una gran potencia industrial y luego después en los acuerdos de plaza del año 1985 Estados Unidos dijo que esos privilegios se acababan. A partir de ahí Japón ya empezó en una época de estancamiento económico, tuvieron una crisis porque Japón, para contener la inflación, lo que hizo fue subir las tasas de los préstamos interbancarios. Y esto lo que hizo fue arruinar a los Keiketsu, que eran los conglomerados industriales japoneses que tenían sus propios bancos para financiarse. Pero por eso te recomiendo que lo veas aparte. Vale, pues hemos visto ya las evoluciones de las economías de Taiwán y de China tras la guerra civil china. China se embarcó en la aventura marxista y se equivocó rotundamente. Vale. En cuanto a las relaciones diplomáticas entre China y Taiwán, debido a la disputa y a la percepción de ambas partes como gobierno legítimo de China, las relaciones han sido muy tensas. China considera a Taiwán como parte de su territorio y ha presionado para lograr la reunificación, incluso mediante la amenaza del uso de la fuerza. China ha buscado aislar diplomáticamente a Taiwán y limitar su participación en organizaciones internacionales.
Concretamente, China ha llegado a romper relaciones diplomáticas con países que reconocen a Taiwán y ha presionado a otros países por el hecho de reconocer a Taiwán como país. También ha habido intercambios económicos y comerciales entre China y Taiwán. Empresas taiwanesas han invertido en China y han establecido operaciones allí. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Suscríbete y lo más importante, recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.